Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? Es bueno ver a todos de nuevo y vamos a continuar justo donde lo dejamos al final de nuestro último programa, que es por supuesto 2 Corintios capítulo 6, versículo 7. Vamos a continuar con el versículo 8. Pero de nuevo, nos gusta invitar a nuestra audiencia televisiva. Y nada nos emociona más cuando tantas personas escriben y dicen, siento que estoy justo allí en el estudio. Y le dije a un tipo por teléfono, espero que sientas que estás sentado en la última fila. Y él dice, ¿estás bromeando? Él dice, estoy en la primera fila. Así que nos gusta eso, que al menos tengamos ese tipo de respuesta. Y haré un comentario sobre eso cuando lleguemos al capítulo 7, porque el apóstol Pablo se sentía de la misma manera. Pero de todos modos, somos solo una clase de Biblia informal. Supongo que tenemos personas aquí de un montón de diferentes denominaciones. Y, después de todo, no hay denominaciones en la gloria. No hay 25 libros diferentes. Solo hay una Biblia. Y como veremos cuando lleguemos a Efesios, solo hay un Señor, una fe y un etcétera, y así sucesivamente, y así no hay mucho espacio para todas estas diferencias de opinión cuando llegamos a la verdad de las Escrituras. Y de nuevo nos gusta recordar siempre a nuestra audiencia que todo está disponible en cintas, audios y en la página impresa. Y ahora nos gusta hacer saber a la gente que estamos publicando un boletín trimestral. Estamos recibiendo muchas buenas respuestas a eso. Y así, si nunca te has puesto en contacto con nosotros, nunca has escrito ni nada, y te gustaría recibir el boletín, solo envíanos tu nombre y dirección, y te agregaremos a la lista de correo. Está bien, creo que eso es todo por ahora. Regresemos enseguida. Estamos aquí para estudiar, y queremos que la gente saque el máximo provecho de estos 30 minutos, tanto como sea posible. 1 Corintios 6, el versículo 7 es donde terminamos. La palabra verdad y cómo eso. Pablo vino solo en el nombre de la verdad, que dijimos también estaba en el nombre de Cristo. Pero ahora llegamos al versículo 8. Él vino con honor y deshonor. Hubo quienes constantemente manchaban su nombre con informes maliciosos y buenos informes, declarando que era un engañador, por supuesto por algunos, y aún así es verdad. Ahora, al leer un versículo así, y le estaba diciendo al doctor Bellamy en el descanso, ya sabes, supongo, he perdido tanto de estas cartas a los Corintios a lo largo de los años, pero preparándolo para la televisión y todo eso. Vaya, nunca supe que estas pequeñas cartas estaban tan cargadas. Si solo te metes y escarbas, ¿ves? Está bien. Ahora mira este versículo un momento. Como engañadores y aún así verdaderos, ¿quién más se enfrentó a esta misma actitud de sus compañeros? Bueno, Cristo lo hizo. No es exactamente eso con lo que tuvo que lidiar el Señor. Regresa conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7, de nuevo. En nuestro último programa vimos cómo, creo que lo hicimos, tal vez no lo hice, que declararon que él era un demonio. No, tal vez no lo hicimos. Acabamos de ver el aspecto de la verdad, pero también vamos a mirar el capítulo 8, pero mira el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y el Señor se enfrentó a lo mismo que el apóstol Pablo, y tú y yo enfrentamos hoy en día. La naturaleza humana no ha cambiado ni un ápice. Solo porque fue hace 2000 años no significa que haya cambiado. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Está bien, mira con qué tuvo que lidiar Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y ahora podemos saltar al versículo 10. Juan 7, versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces los judíos lo buscaron en la fiesta y dijeron, ¿dónde está él? Y había mucho murmullo entre la gente acerca de él, porque algunos decían, es un buen hombre. Otros decían, no engañe al pueblo. De eso lo estaban acusando. Y aquí estaba él, como la verdad personificada, y hasta lo acusaron de ser engañoso. Está bien, ven al siguiente capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo 8.
donde estuvimos en nuestro último programa hablando sobre la palabra verdad en el versículo 44, pero vamos a subir al versículo 52. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham está muerto, los profetas, y tú dices, si un hombre guarda mi palabra, nunca verá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que está muerto, y los profetas, que también están muertos? ¿A quién te haces tú? Y luego llegan al versículo 57, como dudan de todo lo que dice. Y entonces los judíos le dijeron, ¿y no puedes sentir el desprecio? ¿Quién te crees eres? ¿Ves? Y mira lo que dijeron. No tienes aún 50 años y has visto a Abraham. ¿Ves? Desprecio, ridículo. Y por supuesto, lo acusaron de ser un gran engañador. Está bien, ahora el apóstol Pablo, por supuesto, se enfrentaba a lo mismo que en todas partes a donde iba. Había detractores que lo ridiculizaban, lo despreciaban. Y aún así tuvo que seguir adelante. Está bien, volvamos a 2 Corintios capítulo 6, entonces, si quieres, versículo 9, como desconocido. Y sin embargo, bien conocido. Bueno, ahora detente un momento y piénsalo. Aquí estaba uno de los principales fariseos en el judaísmo. Era bien conocido entre los líderes religiosos judíos. Pero fuera de Palestina, ¿quién había oído hablar de Saulo de Tarso? Bueno, nadie. Y así era bien conocido, y sin embargo, desconocido. Y así él llega a estas áreas de Asia Menor, Grecia, Atenas y Corinto, como un relativo desconocido. ¿Está bien? Como moribundos, y he aquí, vivimos como disciplinados y no muertos. Siempre lo amenazaban con quitarle la vida. Versículo 10, como entristecidos, pero siempre gozosos, pobres, pero enriqueciendo a muchos. Ahora de nuevo, detente y piensa, ¿qué había pasado? Él había sido rico. Dice en Gálatas que había prosperado más que sus iguales en la religión judía. Creo que Saulo de Tarso era rico, probablemente tenía una de las mejores casas en Jerusalén, y sin embargo Filipenses nos dice que dejó todo eso de lado y lo consideró como estiércol por el bien del Evangelio. Está bien. Y como no teniendo nada y sin embargo poseyendo todas las cosas, bueno, ahora miremos el total opuesto. De la mayor parte de la cristiandad esta noche, regresando a Apocalipsis capítulo 3, a la última de las 7 cartas, la carta a los laodicenses. Y Dios mío, ¿cómo esto lo dice? Tal como es Apocalipsis. Capítulo 3, y bajamos al versículo 17. ¿Qué condena pone el Señor Jesús sobre esta congregación? Porque tú dices, soy que ricos y aumentados en bienes y no tienen necesidad de nada material. Y no sabes, dijo Jesús, que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la mayor parte de la cristiandad esta noche, ¿no? Esa es la mayor parte de la cristiandad. Son tan ricos, tienen estas enormes instalaciones, como les gusta llamarlas, los enormes santuarios, enormes salones de convivencia, gimnasios, piscinas, canchas de tenis, lo que quieras. Hay riqueza. ¿A quién le puso los rieles? Pero ¿dónde están espiritualmente en su mayoría ahora? Nunca hago de nada una regla general, pero en su mayoría estas mismas congregaciones están espiritualmente muertas. Y ahora vuelves al apóstol Pablo. Él tenía lo opuesto. Él vino de esa riqueza, vino de esa alta experiencia religiosa y por el bien del Evangelio se hizo pobre como un ratón de iglesia. Está bien, avanzando en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Y ahora vamos a llegar a un área que, de nuevo, desearía tener más tiempo para que pudiéramos seguirla desde Génesis. Vamos a intentarlo.
llegaremos tan lejos como podamos. Pero ahora en el versículo 11 dice, oh, ustedes corintios, ahora no pierdan de vista el nivel espiritual de la iglesia de Corinto. ¿Dónde estaba? Bebés en Cristo. Eran carnales. No eran el orgullo y la alegría de Pablo en cuanto al crecimiento espiritual, como los efesios o los filipenses, pero a pesar de eso, quiero que vean el amor del hombre por estos creyentes carnales. Está bien, y él dice, oh, ustedes corintios, versículo 11, nuestra boca está abierta hacia ustedes, o en otras palabras, he podido hablarles, escuchas todo lo que digo. Nuestro corazón está ensanchado. En otras palabras, su amor por estas personas los envolvía por completo, a pesar de sus fracasos. Y él dice, no estáis angustiados en nosotros, sino que estáis angustiados en vuestros propios intestinos. Ahora, la palabra intestinos en la versión del Rey Jacobo, e incluso en la traducción literal, es intestinos. Lo he buscado más de una vez, pero es un hebraísmo que realmente significa el ser más profundo. Y me habéis oído traducirlo así más de una vez. Y el ser más profundo realmente se reduce al corazón del hombre, al alma. Y así él dice, no estáis angustiados en nosotros, estáis angustiados en vuestro propio corazón. En otras palabras, el evangelio había tomado tanto control de estos corintios que los había sacado de su paganismo, se habían separado de su trasfondo pagano hasta cierto punto, pero todavía eran carnales y les quedaba un largo camino por recorrer. Está bien, ahora entonces el versículo 14. No voy a saltar el versículo 13, pero porque como recompensa en lo mismo hablo como a mis hijos. También vosotros, ensanchaos. En otras palabras, estén listos para abrirse a las verdades que este hombre estaba trayendo. Ahora aquí llegamos a una situación un poco delicada. A la gente ya no le gusta hablar de esto. Estamos viviendo en un tiempo en que esto es casi banal. Pero ¿sabes de qué está hablando? Separación. Separación. No os unáis en yugo desigual con qué tipo de personas, incrédulos. Ahora, eso no significa que sean horribles. Eso no significa que sean malos. ¿Sabes? Es la palabra impío. Siempre tengo que definir la palabra impío. Mucha gente piensa que ve la palabra impío. ¿Están hablando de alguien que está en la calle o tal vez en la prostitución? No. Ser impío es tomar las dos primeras letras de la palabra y dejarlas de lado. ¿Y qué significa? Siempre sin ¿ves? Eso es todo. Y así, alguien que es impío es simplemente alguien que está sin Dios en su vida. Pueden ser el ejemplo principal de ciudadanía, pero aún están sin Dios. Son impíos, ¿ves? Y de la misma manera aquí, solo porque Pablo los llama incrédulos no significa que sean lo peor. Pueden ser personas perfectamente buenas. Moralmente tal vez sean mejores que muchos cristianos podrían esperar ser, pero aún son incrédulos. Están sin fe. Y estar sin fe es que imposible. Oh, me gusta mi audiencia. Mira, pueden responder, ¿es imposible agradar a Dios? Ahora, imagina la situación aquí. No estoy diciendo que estemos hablando de dos personas diversas. Aquí hay alguien que es cristiano y él o ella se casa con alguien que viene de lo más bajo. No. Estamos hablando de personas que pueden estar en un nivel igual en la sociedad, pero aquí hay un creyente y aquí hay un incrédulo. Y Pablo dice por inspiración que no funcionará estar desigualmente. Yugo. Ahora, ¿sabes? Las Escrituras siempre hacen las cosas tan claras. Vuelve conmigo a Deuteronomio. Y por supuesto siempre tienes que recordar al leer el Antiguo Testamento que Israel era una sociedad rural o agraria. Todavía vivían en la antigüedad, cuando los animales se usaban como bestias de carga y demás. Y así hay mucha correlación entre la agricultura de la época e incluso la comprensión espiritual. Está bien, entonces cuando Pablo dice, no estéis en yugo desigual, yugo, desigual. ¿Qué te viene a la mente de inmediato cuando escuchas la palabra yugo? Bueno, las bestias de carga en el campo arando. Eso es lo que hacía un yugo. Juntaba a dos bueyes para que pudieran tirar al unísono. Está bien, ahora mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 22, versículos 9 y 10.
Y esto, por supuesto, era parte de la ley de Israel. Deuteronomio 22, versículos 9 y 10. Y la admonición sigue siendo la misma. Hoy en día, no estéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Entendido? Deuteronomio 22, versículo 9. No sembrarás tu viñedo con semillas diversas o diferentes, no sea que el fruto de tu semilla que has sembrado, en otras palabras, la legítima vid, y el fruto de tu viñedo sean contaminados. En otras palabras, la ley decía que no podías tener un viñedo de uvas y luego sembrar algo más que pudiera cruzarse con ellas, porque tendrían una cosecha indeseada y era contra la ley hacerlo. Está bien, pero ahora mira el siguiente, y esto probablemente lo podemos imaginar. No ararás en el campo con un buey y un asno o un burrito juntos. Ahora, ¿puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginar eso? Ese pobre burrito estaría trabajando duro, ¿verdad? Para mantenerse al día con ese gran buey. Bueno, es ridículo. Pero, ¿ves? No es que los israelíes o el pueblo judío realmente estuvieran haciendo esto. No puedo imaginar que lo hicieran, pero la lección que estaba enseñando es que tan pronto como tienes un yugo desigual, tienes algo que es ridículo. Y un buey y un burrito son tan ridículos como se puede llegar. Y simplemente es un yugo. Es igual. ¿Está bien? Ahora el siguiente, para nosotros hoy nos sonreímos un poco. Pensamos, bueno, ¿a qué se refiere? Porque con nuestra tecnología ahora puedes meter lana en la lavadora y no se encoge ni se reduce como solía hacerlo. Recuerdo cuando era niño, ¿sabes? Si algo de lana se lavaba accidentalmente, estaba arruinado. Simplemente se encogía hasta desaparecer. Está bien, ahora aquí está la advertencia. No hagas una prenda que sea parte lana y parte lino. Porque, bueno, cuando lo lavaban la cosa quedaba toda retorcida, fuera de forma, y se veía ridícula. ¿Ves? Y esa era la ley. Ahora, no es que creo que muchos judíos intentaran hacer una prenda mitad lana y mitad lino. No creo que ese fuera el problema. Pero Dios les estaba enseñando una lección. No mezcles cosas que no funcionarán juntas. Es así de simple. Está bien, volvamos a 2 Corintios. Ahora, sé que la mayoría de las personas, cuando miran este versículo, lo único en lo que piensan, por supuesto, es en un matrimonio desigual. Escucha, no tiene que detenerse en el matrimonio. Puede entrar en cualquier cosa donde las personas tengan que trabajar juntas por una causa común. Y tan pronto como pones a un incrédulo y a un creyente juntos, estás tan desigualmente emparejado como ese buey con un burro, o como hacer una prenda con lino y lana. Es lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que enfatizar? Ya sabes, no soy un consejero matrimonial, no soy un pastor, ni siquiera pretendo serlo. Pero no tienes idea de cuántas personas llaman con sus problemas matrimoniales y invariablemente, ya sabes que el problema era que estaban desigualmente emparejados de una forma u otra, y sus problemas comenzaron incluso antes de casarse. De hecho, nunca lo olvidaré. Le pregunté a una joven que estaba llorando desconsoladamente porque su esposo se había convertido en un maltratador de mujeres y todo eso. Y le dije, ahora, espera un momento. ¿No sabías que él tenía ese potencial cuando estaban saliendo? Bueno, ella dijo, tal vez un poco. Le dije, entonces, ¿por qué decidiste casarte con él? Bueno, él era el jugador de fútbol estrella. Ahora, no tengo nada en contra de los jugadores de fútbol, pero escucha, ese es un criterio muy pobre para elegir a un esposo. Ahora, no hay nada de malo. Como digo, un jugador de fútbol puede ser un buen esposo, pero elegir a un hombre para que sea tu esposo solo porque es un jugador de fútbol estrella es tan ridículo como se puede llegar a ser. Eso de nuevo es un yugo desigual. Pero, escucha, los problemas con los que la gente entra con los ojos bien abiertos, pensando que pueden cambiar a la persona en algún momento del futuro. No, escucha, la gente no cambia. Iris y yo hemos hablado de eso en todos los años que hemos conocido a la gente.
excepto por lo que la salvación hace por las personas, la gente no cambia. No soy ni un poco diferente al chico que ella conoció y ya no es diferente a la chica que yo conocí. No cambiamos. Y así, cuando comienzas con un yugo desigual, estás derrotado desde el primer día. Siempre tengo que pensar en un agente inmobiliario en Colorado. Hubo un día en que Iris y yo pensamos que nos gustaría hacer un movimiento más y tener un rancho en Colorado. Y así, estábamos mirando alrededor y paramos a este agente inmobiliario y nos dio algunas reglas generales. Y me encantan las reglas generales. Y él dijo, bueno señor, déjame decirte algo. Él dijo, si puedes compra un rancho a la tasa de $1,000 por cada par de vaca y ternero que planeas tener porque tienes una buena oportunidad de lograrlo. Él dice, si sales y gastas $2,000 por cada par de vaca y ternero, dice, estás derrotado antes de empezar. Bueno, así es como son las cosas con el matrimonio. ¿Cuántas personas no entran en una relación matrimonial y ya están derrotadas antes de empezar? Porque yugo desigual. Pero, como dije, no se detiene con el matrimonio, puede ser en los negocios, puede ser cualquier cosa, donde sea, dos personas o cuantas sean, tienen que trabajar por una causa común. Está bien, pasemos a lo siguiente. ¿Qué comunión? Versículo 14. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tienes? Dos opuestos distintos, ¿ves? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los dos no cohabitarán. No puedes tener ambos. Vas a tener luz o vas a tener tinieblas y no puedes separarlas. ¿Está bien seguir? Versículo 15. ¿Qué concordia o qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Ahora, es interesante. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usa la palabra Belial, pero se usa varias veces en el Antiguo Testamento y solía pensar que era una referencia a algún dios pagano. No, no lo es. ¿Sabe lo que significa la palabra Belial? Sí, algo que no tiene valor. Gracias. Algo que no tiene valor. Ahora, solo analiza eso un minuto. Si tenemos a Cristo, que es el epítome de todo lo grandioso, Él es el epítome de la bondad, la gracia y la justicia y majestad. Y vamos a poner eso al lado de algo que no tiene valor. Es ridículo, ¿no? Tan ridículo como poner un burro al lado de un buey. ¿Está bien? Sigamos. ¿Qué parte tiene el que cree? Un creyente. ¿Qué parte puede tener con un infiel? Bueno, no puedo imaginar a dos personas así viviendo bajo el mismo techo. Ahora, eso requeriría mucha gracia para tener que vivir con un infiel. Y supongo que un infiel diría lo mismo sobre tener que vivir con un creyente. Pero son dos opuestos totales y no pueden unirse. Está bien, versículo 16. Oh, son solo un ejemplo tras otro. ¿Qué acuerdo? ¿Tiene el templo de Dios con los ídolos o sus templos? Y él vuelve y nos dice, ¿de qué templo de Dios está hablando? Nuestro cuerpo físico humano, que es el templo del Dios viviente. Porque Dios ha dicho, habitaré en ellos, es decir, en los creyentes. Caminaré en ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa para el creyente. Y el incrédulo no puede reclamar eso. ¿No es cierto para él? Está bien, ahora versículo 17. Así que aquí está la conclusión. Por lo tanto, debido a todos estos argumentos que he dado durante casi 28 minutos, todos estos argumentos, ¿para qué propósito? Sal de eso. Sal de un mundo que está diabólicamente opuesto a todo lo que creemos. Y ese es el mundo que nos rodea ahora. Eso no significa que vamos a retirarnos a monasterios como lo hicieron de 500 a 1500 después de Cristo. Y los historiadores le ponen el nombre correcto a ese periodo de tiempo. ¿Qué fue? Edades oscuras, edades oscuras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba confinada a los monasterios. El hombre promedio no tenía acceso a ella. Y eso es exactamente lo que le sucede a la raza humana cuando se retira la palabra de Dios. Israel en momentos de su historia perdió el contacto con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó?
Oh, se fueron por el desagüe a nivel nacional. Y así aquí decimos desde las Escrituras, salid de entre estos que son totalmente diferentes de nuestras creencias y sed separados, dice el Señor. No toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré un padre para vosotros. Ahora no tengo tiempo para mirar todas las Escrituras que realmente tenía la intención de ver, pero tengo tiempo para mirar un par de ellas. Regresa conmigo un minuto a Génesis capítulo 12. Iba a hacer un recorrido de estos a lo largo de toda la historia humana, esta media hora, pero no vamos a lograrlo. Y quiero pasar al siguiente capítulo en nuestro próximo programa. Volveremos a Génesis capítulo 12, el pacto abrahámico, por supuesto, y todos ustedes conocen ese Génesis 12, verso. Juan, ahora el Señor le había dicho a Abraham, ahora mira esto, sal de tu país, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué es eso? Separación. ¿Ves? Dios no podía tratar con Abraham en medio de Ur. Dios no podía tratar con Abraham mientras estaba en medio de todos sus parientes paganos. Y recuerda, todos ellos son paganos, todos ellos son idólatras. Josué dice que todos ellos adoraban a otros dioses, así que tenía que haber una separación antes de que Dios pudiera trabajar con él. Está bien, pasemos al capítulo 13. Capítulo 13, verso 8, Abraham y Lot. Y Abraham, verso 8 del capítulo 13, y Abraham le dijo a Lot, no haya contienda, te lo ruego, entre tú y yo, y entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, ¿no está toda la tierra delante de ti? ¿Cuál es la siguiente palabra? Sepárate, ¿ves? Sepárate de mí, te lo ruego. Y luego llegas al verso 14. Y el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot fue, ¿qué? Separado. Comenzó desde el primer día que el pueblo de Dios tenía que estar separado del mundo que los rodeaba. Ahora entras en Éxodo. Si me queda un minuto o así, regresa al Éxodo capítulo 19 de nuevo. No, supongo que estamos en 20 antes. Éxodo 19. No, Éxodo 8. Lo siento. Éxodo 8. Éxodo 8. Y aquí vienen las plagas sobre el Egipto de Faraón. Y los primeros 3, Israel tuvo que estar bajo ellos, así como los egipcios. Pero ahora mira lo que dice en el verso 22. Éxodo 8, verso 22. Y Dios dijo, separaré en ese día la tierra de Gosén en la que habita mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas allí. Hasta el final sabrás que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y ahora mira el verso 23. Y Dios dice, pondré una división entre mi pueblo y tu pueblo, refiriéndose a Egipto. Y mañana será esta señal. ¿Qué hizo Dios? Él lo separó. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 724-502. ¿Esa es la ruta 1? Caja 760, Quinta, Oklahoma 774-552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.